Él es fiel, recto y justo. Su amor es tan inmenso como los cielos. Su fidelidad sobrepasa las nubes. Su justicia es tan sólida como las poderosas montañas. Sus juicios están tan llenos de sabiduría como los océanos de agua. No debemos temer a los malvados porque sabemos que Dios nos ama, juzga el mal y nos cuidará eternamente. Él es nuestra fuente de vida. Eso es lo más importante. Entonces, cuando Dios nos hace conocer las luchas que tenemos, es para que sepamos sobre qué terreno pisamos. Pero en Cristo ya nos dio la victoria. Recuerden Romanos 8:39-38. En todas esas cosas sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tengan ustedes dudas, problemas, sepan bien que somos vencedores. La verdadera victoria no se da a lo largo de esta vida cristiana, se dio en el momento de nuestra verdadera conversión. Después de ello, ya solo es, porque Dios lo dispuso así, que en debilidad aprendamos a vivir en poder. Como dice en Corintios 15, ¿no? Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Entonces, recordando de lo de la lucha contra la carne y el espíritu, aunque después lo vamos a ver a fondo, dice Romanos 6:19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis estos vuestros miembros para servir a la inmundicia, ya la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es algo que todos tenemos que tener en mente, ¿no? Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Si nosotros venimos a Cristo, es porque aborrecíamos la forma de ser, que no nos trajo ninguna satisfacción verdadera. Nos sentíamos vacíos. Nosotros ya sabemos que el vacío que todo ser humano tiene es del tamaño de Dios. Y nada lo puede llenar más que Jesucristo cuando nos arrepentimos y nos da su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, ese vacío es llenado. Pero como todavía tenemos rezagos o resquicios de nuestra forma de vivir antigua, es ahí precisamente donde empieza una lucha entre los falsos conceptos y los verdaderos. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así estamos viviendo, y Dios quiere que comprendamos muy bien esto. Pero Dios quiere, como dice Romanos 12:1, ahora hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahí está el sacrificio del que se hablaba hace rato en el Salmo 9 Corintios 1, 2 Corintios 1:30 más o menos, primera. Entonces, ahí está sentencia de muerte. No deis lugar a la carne, dice Jesús. No deis lugar a la carne. A veces es muy difícil enfrentar esta lucha. Pero ¿qué es lo que va a ganar en esta lucha? Todavía nosotros, de alguna manera, nos sentimos atraídos al pecado. Todavía, de alguna manera, nuestro egoísmo rige. Queremos complacernos a nosotros mismos. ¿Pero qué le puede ganar a todo esto? La cruz del Calvario. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús ya te compró con el precio de su sangre. Ese pago infinito por tus pecados, separado de Él, donde van a prevalecer tres factores importantes: vergüenza, confusión y dolor eternos.
esto va a pasar en el infierno para siempre y no hay vuelta atrás. Tan grande fue el amor de Dios, precisamente, que prefirió sacrificar a su Hijo. Y Jesús mismo se puso en esta misma armonía, porque dice, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Jesús mismo decidió, sabiendo lo que iba a suceder, pagar Él por nosotros. Esta fuerza es lo que nos va a llevar a vencer el pecado, para que vayamos pasando de la corrupción de una vida de pecado a la santidad de una vida nueva viviendo en la verdad. 1 Corintios 15:53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra parte rebelde a Dios sea sometido por el poder de la cruz, por la gratitud, por lo que Jesús hizo por nosotros, y nos lleve precisamente a la santidad, a querer ser como Jesús, a querer ser más parecidos a Él. Pedro mismo dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido. No te preocupes por los que progresan en este mundo haciendo trampas. Hace poco salió la noticia de que muchos de los fondos de ayuda internacionales fueron desviados a la fortuna de Trump, de su hijo Marrón, y así. O sea, ese señor tiene tanto dinero. Podríamos decir que es el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Porque es presidente de la nación más poderosa del mundo. Y ve, su vacío es tan grande, aunque se diga cristiano, porque se reunió de un equipo de falsos creyentes, tiene ese vacío. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que llena tu vida o qué es lo que quieres que llene tu vida? De las decisiones que tomes cada día, va a ser precisamente lo que va a evidenciar lo que realmente quieres, ¿no? Por eso Dios siempre quiere que profundicemos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos. ¿Qué me mueve a hablar así? ¿Qué me mueve a ser egoísta? ¿Qué me mueve a pensar mal de todos? ¿Qué me mueve? Siempre las respuestas están dentro de nosotros. Muchas veces es envidia, es competencia, es inseguridad. Recuerden, las muchas presiones, dice un proverbio, hacen entontecer al sabio. Cuando tú te dejas llevar por este tipo de valores o de sentimientos, tu discernimiento espiritual se anula. Recuerden, la inteligencia natural que Dios da a cada uno de acuerdo a su propósito para que sirvamos en este mundo es una, pero la inteligencia espiritual es otra. La inteligencia espiritual es discernir correctamente lo que Dios quiere y revela en su palabra y aplicarlo a nuestra vida. Esa es la inteligencia verdadera, la inteligencia de Dios. Por eso es tan importante desarrollar a nuestro viejo hombre. Nosotros, como dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Punto muy importante. Somos extranjeros y peregrinos. Desde el momento que tú te conviertes en Cristo, perteneces al reino de los cielos. Los que no pertenecen a Cristo pertenecen a este mundo. En el libro de Apocalipsis es muy ilustrativo cómo Dios hace esta diferencia, ¿no? Los que habitan en los cielos. Y no quiere decir que físicamente ya habiten en los cielos, sino que su corazón y su mente ya está en el reino de los cielos, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos
donde Dios nos dará un cuerpo perfecto, donde tendremos eterna comunión con Él, donde tendremos una relación con Él creciente hasta el fin de los tiempos, porque Dios es infinito. Si es que hay fin de los tiempos, no lo hay ya. Para el eterno no lo hay. Pero nunca dejaremos de aprender de Dios porque es infinito. ¿Ven ustedes? Cuando nosotros nos concentramos, ahorita que estamos en este mundo con estas luchas, en esto, entonces nuestra mentalidad va cambiando. Recuerden que últimamente he comentado mucho esta cuestión de tienes que pensar como en el reino de los cielos. Ya no perteneces a este mundo. Desecha este sistema de pensamiento que no te hace feliz. Solo produce en ti ansiedad, amargura y muchas otras cosas desordenadas que nos estorban, que nos frustran y que nos impiden la verdadera consagración. Por eso, y ya continuando, esto es el fin de Romanos 6:12. Con Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener conciencia que el único camino seguro a la libertad, y hablando de la libertad de la esclavitud del pecado, para vivir en la esclavitud que nos da la libertad de Jesucristo, es precisamente las decisiones que nosotros tomemos. Es precisamente descubrir lo que hay en lo profundo de nuestro corazón para enmendarlo, ¿sí? Recuerden que el corazón es el centro de nuestras emociones y este mundo te dice: haz lo que tu corazón te diga, como si fuera lo más sabio el corazón, ¿no? Y todos ignoran que la Escritura dice: el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. ¿Ven ustedes? ¿Qué pasa si te guías por tu corazón? Solo vas a errar en blanco. Nada va a pasar en tu vida que haya un cambio de esencia. Por eso es que tenemos que acudir a Dios. ¿En qué forma? Acudir a su palabra y reposar en esa, como dice Isaías: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero luego viene el reclamo a Israel y a nosotros: pero no quisisteis. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Entonces Dios quiere liberarnos para que lleguemos a ser la persona que Él quiere que seamos. Bien, a lo mejor nunca te habías puesto a pensar en eso. ¿Qué quiere Dios de ti? Si ya te dio todo en Cristo, ¿qué quiere? Pues lo mejor para ti. Pero eso mejor para ti está anclado en la obediencia, en el crecimiento espiritual, en el incremento de la santidad. Cuando nosotros cerramos el blanco, entonces ya es lo segundo mejor. Y si le sigues errando, lo tercero mejor. Y si le sigues, te vas a tener que conformar como el hijo pródigo con algarrobas. Cuando dice que los que esperar en Dios es como tener un banquete contigo. ¿Sí? La palabra es un banquete espiritual. Pero cómo la tomes, cómo la hagas, pues depende de ti. Pero si tú te pones a pensar, ¿cómo te gustaría Dios que yo fuera? La respuesta es muy fácil: como mi hijo. Como mi hijo. ¿Sí? Por eso te dice Isaías, Proverbios 23:16: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está la clave, ahí está lo que descifra cómo debe ser. Que tu corazón le pertenezca a Dios. Gratitud, emociones controladas por el Espíritu Santo, instrucción de la palabra de Dios, decisiones basadas en el camino de su voluntad. ¿Sí? Eso es darle el corazón a Dios. Y mirar por sus caminos es seguir los pasos de Jesús. Juan 5:30, que muchas veces repetimos: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y luego dice: yo y el Padre uno somos.
sea, había tal unidad que Jesús podía decir: yo y el Padre uno somos. Cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da el Espíritu Santo. Pero ¿podrías tú decir: yo y el Padre uno somos? Pensamiento, propósito, metas, intereses, ahí está. ¿Ven por qué es tan importante saber lo que hay dentro de nosotros? Someternos a Jesús es lo que tenemos que hacer. Y someternos es seguir sus pisadas, ¿sí? Jesús es el Rey escogido por Dios y debe ser el Rey de tu corazón. ¿Qué hace? ¿Cuál es la característica de un rey en un imperio? Todos sus súbditos están bajo su voluntad. Quiere decir que todo lo que tú tienes debe estar bajo la voluntad de Dios. Someterte a su liderazgo cada día. Pero no es algo mágico. Someterte a su liderazgo cada día es empezar con él. La lectura de la palabra, poner tu día en sus manos, es decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Señor, puedo ser muy inteligente para resolver cosas, pero tú haces las cosas mejor, por tanto guíame, hazme ver, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Si tú empiezas el día de esta manera, tu perspectiva de la vida y de las cosas va a cambiar. Si solo te levantas con la inercia del día y de lo que tienes que hacer, es lógico que quien va a tomar el control de tu vida es tu naturaleza carnal, la carne. Es lógico. Por eso es tan importante empezar el día sometiéndonos a Dios. Si tu corazón es de Él, no necesitarás mucho tiempo para anclarte en Él. Si todavía no es de Él en forma total, tendrás luchas, pero ese es el proceso del crecimiento. Tenemos que vivir para agradar a Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esa última frase quiere decir que Dios sabe todo lo que hay dentro de ti, que tú todavía no tienes un pensamiento concretado en ti, cuando Dios ya lo sabe todo. Es más, sabe todo de ti desde antes de la fundación del mundo, porque recuerda, todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Así de grande es Dios. Entonces, el probarnos, como dice el Corintio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo sé que lo usamos mucho para el sentido de la salvación, pero en realidad es más amplio el pasaje. Cada día tienes que probarte si estás viviendo en la fe. Cada día tienes que probar si tus demás en pensamientos, emociones, planes están enfocados en el reino o en tus deseos engañosos que batallan contra tu alma. Así dice la Escritura: no os dejéis llevar por los deseos engañosos que batallan contra el alma. Entonces, nosotros no podemos justificarnos diciendo: es que no soy tan malo, es que solo pequé un poquito, es que solo me enojé un poquito, es que solo di rienda a mi ira un poquito. No puedes tú justificarte de esa manera. Al pecado hay que llamarle pecado. Y cuando tú lo justificas, se hace más grande el pecado. Si no, primero de Juan no diría: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un pecado, por más pequeño que sea, no confesado, va creciendo porque va generando maldad. Y entonces la maldad va tomando el control de tu vida y te lleva a la esclavitud de qué? Del pecado. Obedecer a Dios, dice la espiral ascendente, por eso lo estamos viendo con tanto profundidad, es: obedeces a Dios, Dios te da paz, Dios te motiva a confiar en Él, actúa milagrosamente y te motiva a entregarte más. Esa es una motivación correcta. Entonces pregúntate: ¿cuál es tu verdadera motivación ahorita? ¿Vivir más para Cristo
o cumplir los deseos de tu vida. Ahí está la lucha. Los deseos que batallan contra el alma, deseos engañosos, o los deseos de Dios, formar a Cristo en ti. Por eso Pablo dijo: oh Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tienes tú dolores de parto dentro de ti, viendo tus fracasos, pero por otro lado viendo lo que Dios promete y puede hacer en ti. Ahí está. Es una lucha, y esa solo tú la puedes enfrentar. Eres tú y Dios. Cada uno sabe, dice la misma escritura, el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú tienes interno, a lo mejor nadie lo sabe. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pensando, a lo mejor nadie lo sabe, pero se te olvida que Dios sí. Porque Dios entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás. Mas si lo desechares, Él te desechará para siempre. Si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ir a la palabra para discernir lo que Dios ve en nosotros. Y ahí es donde empieza el cambio, ¿no? Donde empieza la espiral ascendente, ¿sí? Entonces, si nosotros crecemos en nuestra vida espiritual por esta espiral ascendente, nuestra sensibilidad hacia el pecado va a crecer. Lo vamos a detectar más rápido, lo vas a desenmascarar pronto. Pero si te regocijas en el pecado, en tus deseos engañosos, en tus ídolos, vas a vivir ciego. Las personas que hacen maldad van a caer en su propia trampa, porque viven en ceguera. Pero qué triste es que un creyente, teniendo la luz de Cristo, pueda vivir en ceguera. Qué triste. Teniendo la oportunidad de vivir una vida diferente. ¿Y sabe por qué pasa esto? Solo por no querer dejar las cosas de este mundo. Y no son las cosas materiales. ¿Acaso Dios no hizo la creación para que disfrutáramos de ella? No son las cosas materiales, es la filosofía de este mundo que te lleva a estar en contra de Dios. Muchas veces, tristemente, la filosofía de este mundo lleva implícito el pecado. Lleva muy escondidito que te rebeles contra Dios. Muy escondidito que bajes tus niveles morales. Eso es lo que hace este mundo. ¿Quién podrá entender tus propios errores? Decía el Salmo 19, dice: líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Solo la palabra nos puede ayudar a discernir correctamente. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción ante el pecado en esta vida? Despreocupación, insensibilidad, malo. Porque si pecas y no te duele, quiere decir que estás endurecido tu corazón, que estás siendo insensible a la palabra. Si pecas y te duele, hay más esperanza porque vas a ir a arrepentirte. Pero lo que Dios quiere es lo que en cada cena del Señor mencionamos en 1 Corintios 11:31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con Él. Y ahí está el sentido de las pruebas. Recuerden que la disciplina implica equipamiento, aprender a vencer, aprender a gobernar tu cuerpo. Una disciplina en el ejercicio, necesitas seguir las rutinas para que la fuerza en tus piernas pueda sostener todo tu cuerpo, para que te puedas doblegar. Y claro, a veces es muy difícil, ¿no? Pero espiritualmente todavía es más difícil. ¿Sí? ¿Cómo te sientes en este día? ¿Te sientes decepcionado de ti mismo o te sientes en paz con Dios? Recuerden que cuando
Los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué quiere decir esto? Dios trae armonía en tu vida. Es como la luz. Hoy que vimos el estudio el miércoles del velo de Moisés. Es como la luz. Empezamos a reflejar la luz de Dios. Nuestro rostro empieza a reflejar la paz de Dios. Y muchas personas en mi vida, yo sé que en la vida de muchos, hasta te pueden decir, oye, es que esa paz que tú tienes, yo quiero esa paz. Muchos lo han dicho. Algunos lo hemos experimentado. ¿Qué refleja tu rostro? ¿Qué dice en Isaías? Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué está reflejando? La paz de Dios, la paz de Cristo. Cuando más concienticemos el pecado, menos debemos tolerarlo, porque sabemos el daño que hace. Solo si tú dudas en una decisión, remóntate al Edén. Un solo pecadito, una sola desobediencia trajo un caos que estamos viviendo todos. Muchas veces aquí oramos por todos, porque no todos, pero cuando menos la mayoría ya somos gente mayor. ¿Y qué pasa con la gente mayor? Pues vamos envejeciendo, nos vamos deteriorando, etcétera, ¿no? Claro, yo soy Superman, ¿sí? Nos vamos deteriorando, ¿no? Pero eso es consecuencia del pecado de Adán. Y nosotros estamos sufriendo esas consecuencias. ¿Por qué cuando nos inclinamos hacia el pecado no pensamos, a ver, acuérdate de Adán, ¿no? Acuérdate de David, el hombre cuyo corazón era recto delante de Dios? Todo lo que tuvo que sufrir por dejarse llevar por un impulso pecaminoso, todo lo que tuvo que sufrir. Sabemos que Dios lo perdonó. Sabemos quién, como el corazón de David, era recto delante de Dios porque supo confrontar su pecado. Pero cuando cometió el peor pecado, estaba insensible, porque el pecado endureció su corazón. Tuvo Dios que mandar a Natán para decirle, tú eres ese hombre. Porque en un problema no te dices, yo soy el problema. No siempre acaso estamos tratando de culpar a los demás. El problema entre nosotros y Dios, cuando hay comunión, eres tú el problema. Porque Dios ya nos dio todo en Cristo y nos dio su Espíritu Santo, y Él dice en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y yo haré que guardéis mis preceptos. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está. Entonces, qué bueno que haya visto. Se me fue la palabra. Apuntado. Entonces, ahí está. Dios dijo, el Espíritu es la fuerza interna que Dios nos da para cambiar. Para el Espíritu, cuando gobierna, hay libertad para seguir a Dios. Cuando tú lo resistes, entonces estás tú truncando esa libertad. Si no hubiera una truncación de la libertad, no diría Efesios, no apaguéis el Espíritu. Lo podemos apagar por necios. Lo podemos apagar por querer vivir la vida que nos separa de Dios. ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no pedirle a Dios, así usando el ejemplo del Salmo? ¿Por qué no pedirle que nos haga como Jesús? ¿Por qué no pedirle que cambie nuestra mente en aquellas cosas que estamos fallando? A veces le pedimos inmediatamente, no pasa. Pero no pasa inmediatamente porque Dios inmediatamente empieza a trabajar de fondo. Ahora, ¿de qué manera le pides? También eso tiene mucho que ver. Y ahí vamos a la humildad, perdón. Ahí vamos a la humildad, ¿no? Queriendo que realmente te ayude, o todavía te crees suficiente para algunas cosas. La suficiencia, el problema es que te lleva a dejar de depender de Dios. Por eso a veces Dios tiene que mostrarnos lo débiles que somos.
lo incapaces que somos. Y por eso a veces nos lleva al fracaso de muchas cosas. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Ahí está, la misma palabra te dice todo esto. Entonces, como creyentes, no debemos tolerar el pecado, pero sí deberíamos ser más tolerantes con las personas que fácilmente juzgamos, porque cada persona con la que tratamos es una posibilidad para compartirles el Evangelio. Si Dios no quisiera que tratáramos con los incrédulos, al convertirlos nos sacaría de este mundo. Pero si no quisiera que tratáramos con los incrédulos, entonces, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, Dios nos lleva a tratar con los incrédulos para llevarlos a Cristo, o cuando menos compartirles el mensaje, no para mezclarnos con ellos o mezclarnos en sus formas de ser, ¿no? Pedro dice, basta ya, 1 Pedro 4, 3, 4, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, ¿no? Andando en concupiscencia de sus corazones. Basta ya el tiempo pasado, porque recuerda, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y quién es el insensato? El que se deja llevar por el pecado. De hecho, este pasaje que estamos estudiando, Efesios 6:13, habla de que somos instrumentos, nuestro cuerpo es que no seamos instrumentos de iniquidad. Pero el instrumento de iniquidad es aquel que viola la voluntad y la ley santa de Dios. Ese es el instrumento de iniquidad. ¿Ven ustedes? Y cuando dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, presentaos se refiere a nuestra voluntad. Sí, tenemos voluntad para obedecer o para desobedecer, para pecar o para llevar una vida de santidad. Tenemos esa voluntad. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Para ser un religioso y que quieras que solo se calme tu conciencia de las obras malas que hay en ti, en lugar de arrepentirte. Porque eso del arrepentimiento también es muy importante. El arrepentimiento sí tiene que pasar por tu voluntad. Tiene que pasar por tu voluntad. Pero si tu voluntad no es la de Dios, entonces estás en problemas. Y es aquí precisamente cuando habla Dios de nuestros miembros, ¿eh? O sea, nuestro cuerpo es un reflejo de lo que pensamos y actúa de acuerdo a ello. Si no, no existiría ¿cómo se llama? El lenguaje de las facciones. Expresión corporal. Si no, o sea, recuerden, con el agua el rostro corresponde al rostro, que es lo que refleja. Muchas veces no tienes que decir nada, tus actitudes son tremendamente horribles. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Dios no está gobernando tu corazón. ¿Cuánta paciencia no tuvo Dios a lo largo de nuestra vida para llevarnos a Él? Recuerden, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Dios nos conoce desde siempre. Y Él quiere hacernos ese llamamiento. Pero a veces tiene que tener paciencia para hablarnos en el momento exacto. Cuando nuestro corazón puede responder, y generalmente es cuando estamos quebrantados. Lo dice la Escritura: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y cuál es la característica de un corazón contrito y humillado? El que ve su vida, el que va creciendo, cada día va viendo más las tendencias de su vida y más se quebranta ante Dios. Un verdadero creyente cada día vive más quebrantado, porque sabe las tendencias que hay en él. Cada día vive más en la dependencia de Dios, porque sabe lo mal, la maldad y lo malo que puede hacer.
Y tristemente la maldad siempre daña a otros, quizá a los que más queremos. Por eso es que ya no somos dueños de nuestra vida. 1 Corintios 6:19 dice: el cual esté en vosotros, el cual tenéis de Dios, hablando del Espíritu Santo, el 19, y que no sois vuestros. Si realmente fuiste a Cristo, tu vida ya no te pertenece. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en los cuales son de Dios. Si realmente ya te convertiste, le perteneces a Dios. Ya no eres dueño de tu vida. Ahora dejaste de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Jesucristo, para libertad. Pero ahí donde está la verdadera vida, la libertad de los hijos de Dios, la libertad para amar, la libertad para negarte a ti mismo. ¿O qué? ¿No dice la Escritura, Dios amó y dio? No, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cuál es tu posición? ¿Vives para que todos te den? ¿Demandan que todos te comprendan? ¿Demandan que todos hagan lo que tú quieres? ¿O vives para servir? ¿O vives para reflejar a Cristo, para mostrar a Cristo con tu vida y tus actitudes a otros? Esto habla más que las palabras. A veces nosotros queremos, y yo sé que todos lo anhelamos, que toda nuestra familia se convierta. Eso anhelamos todos los creyentes. Pero a veces somos ciegos a lo que somos, y que lo que somos no refleja a Cristo. Y podemos decirles versículos, podemos decirles muchas cosas, que no van a creer. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diere el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciará. No esperes una respuesta, solo ama y ama. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. Pero tenemos un Dios. Pero tenemos un Dios grande en los cielos. Por eso quise leerles ese comentario del principio. Tenemos un Dios grande en los cielos, que se compadece del pecado cuando nos arrepentimos, que nos libera cuando dependemos de Él. Vayamos a Dios. Sigamos nosotros el camino de Dios. Romanos 7:18. Después vamos a ver, no tan profundo, Romanos 7, porque ya hemos mencionado mucho. Y yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Así estamos todos. Si te ganan las emociones, el egoísmo, los sentimientos, no vas a reflejar ningún bien. Pero si te sometes a Dios, entonces vas a reflejar a Cristo. Entonces, para concluir, Pablo expresó esto en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No estamos para que nos sirvan, estamos para servir. No estamos para demandar, estamos para servir. Porque Dios amó y Dios dio. Vamos a ver. Padre Santo, te queremos alabar mucho por el día de hoy, porque tanto Alex como yo pudimos exponer tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que siempre estas exposiciones, esos mensajes que se dan, sean producidos por tu Espíritu Santo. Sabemos, Padre, que solo tú puedes convencer nuestro corazón, solo tú puedes doblegarlo,
Así que siempre actúa tú, Señor, a través de nosotros y todos los que somos receptores de estas enseñanzas. Padre, te pedimos que avives nuestros corazones y los hagas sensibles a tu voz y a tu voluntad. Que salgamos de aquí con el deseo de cambiar y de cederte nuestra vida sin condición, para que tú la gobiernes, Padre, y para que tú, Señor, seas glorificado. Qué hermoso sería que un día, cuando estemos en tu presencia, te glorifiquemos con nuestra vida. Y qué triste sería que salgamos avergonzados, como dice el primero de Juan 2, porque no vivimos la vida que tú nos ofreciste y querías producir en nosotros. Quítanos de ese egoísmo, Padre, y haznos sensibles a tu voz y a tu voluntad. Padre, te rogamos también por todos los padecimientos, te rogamos por Margarita, por Isabel, presente aquí, y por todos los demás, Señor, por Carmina, para que tú, en lo que hagas en nuestra vida y en nuestro corazón, lo hagas con el fin de que te glorifiquemos y te sirvamos más. Guarda nuestra iglesia, manténla unida en amor, quita los malos pensamientos, los chismes, las intrigas, y danos ese amor, Padre, no fingido, que es característica de tus verdaderos discípulos. Haznos tus verdaderos discípulos, Padre, y enséñanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos revelas en tu palabra, porque ahí estás revelándonos a tu Hijo amado, a quien nosotros amamos también. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.